Bueno, buenos días. Vamos a aprender Biblia. El corazón del aprender Biblia es que uno crea que la Biblia es verdad. Entonces, si uno cree que la Biblia es verdad, a uno le pasa lo que dice la Biblia. Y si no cree que la Biblia es verdad, pues no le pasa lo que dice la Biblia. Entonces, es importante determinar, usted necesita tomar una decisión. La fe es una decisión. O usted cree lo que dice la Biblia, o usted no cree lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Mateo 7:16, dice, por sus frutos se conocen. Es decir, en la medida en que usted habla o actúa, por lo que usted habla y actúa, el mundo puede saber si usted cree. Cuando me refiero al mundo, también incluyo a los demonios. Los demonios saben que Dios sana. La Biblia dice en Santiago que los demonios creen y tiemblan. Entonces, si los demonios creen, ¿cuál es la diferencia entre la fe que tiene un demonio, que cree, porque la Biblia dice que el demonio cree, y una persona que va a la iglesia? ¿Cuál es la diferencia? Los frutos. Los frutos. Porque el demonio cree en la sanidad, pero está enfermo. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia habla de espíritu de enfermedad. Si el demonio creyera, pues no estaría enfermo, porque la Biblia habla de espíritu de enfermedad. La Biblia habla de espíritu sordo y mudo. Si el demonio creyera, pues no sería ni sordo ni mudo. Pero hay algunas personas en la iglesia que creen, pero no reciben lo que dice la Biblia. Entonces, la Biblia dice en Salmo 100, verso 5, Dios es bueno. Cuando la Biblia dice Dios es bueno, necesitamos entender qué es ser bueno. Ser bueno es que no hay nada malo en él. Entonces yo lo explico por medio de un ejemplo sencillo. La Biblia en Mateo 7, 16, 17 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces yo lo colombianizo. Si un árbol tiene raíz de mangos, pues da mangos. Y si tiene raíz de aguacates, pues da aguacates. Entonces yo no conozco, no soy del campo. Yo nací en la ciudad y me crié en la ciudad. Cuando yo voy al campo, yo no conozco la diferencia entre un árbol de mangos y un aguacates. Si el árbol tiene mangos y yo veo los mangos, yo puedo decir ese árbol es de mangos, porque veo los mangos. Si veo aguacates, yo puedo decir ese árbol es de aguacates, porque veo los aguacates. Pero para una persona que cultiva los mangos o los aguacates, pues puede saber cómo es el árbol con las hojas, con el tronco. Entonces, un problema grave que hay, ¿cuál es? La fe fingida. La fe fingida. Es un problema grave. La fe fingida. Entonces, ¿cómo no se finge la fe? ¿Sí? La fe fingida. ¿Dónde dice fe fingida? Yo pregúntale ahí, por favor. Eso está en Timoteo. 1 Timoteo. Fe fingida. 6. 1 Timoteo. Eso está en Timoteo. Fe fingida. Fe fingida, fe fingida, fe fingida. ¿Dónde dice fe fingida? Segunda de Timoteo 1:5. Esto es cerquita. Yo estaba aquí en 1 Timoteo, pero dije, ¿dónde está? Es 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida que hay en ti. La cual habitó primero en tu abuela Loila. O sea, en la abuela Loila no hubo fe fingida, hubo fe. Y en tu madre Eunice. O sea, la madre Eunice
tenía fe, no tenía fe fingida. Y estoy seguro que tú también, que en ti también. Es decir, si usted tiene fe, sus hijos lo van a ver. O sea, la fe se puede ver. Si tiene fe, su nieto lo va a ver. Dice que Pablo vio la fe del cojo y le dijo levanta. La Biblia dice que Pablo vio la fe del cojo y le dijo levántate y anda. Pedro y Juan, cuando iban a entrar al templo, la puerta de la hermosa, le dijo míranos. Y el paralítico se quedó mirándolos, esperando recibir algo. Entonces estaba la expectativa. Entonces hay fe fingida. La fe fingida es una elección. Y la fe de la Biblia es una elección. Necesitamos entender esto. O uno cree o cree. Usted siempre tiene fe. Siempre tiene fe. O usted tiene fe de que Dios no lo sana, o tiene fe de que Dios lo sana. O usted tiene fe de que Dios le prospera, o tiene fe de que Dios no le prospera. O usted tiene fe que puede caminar, que puede cambiar, que puede progresar, o tiene fe de que no. O usted tiene fe de que vende, o tiene fe de que no vende. O usted tiene fe que Dios le da dinero, o no le da dinero. Por favor, quiero que entienda esto. La Biblia tiene 2350 versos que hablan de dinero. Y en cada uno de ellos Dios se compromete a hacer que usted tenga dinero. Tiene 280 versos que hablan de amor. Y tiene 240 versos que hablan de fe. Dios habla 10 veces más. En realidad son 11, son como 10 veces y media. 10 veces más habla de dinero que de fe. O 10 veces más habla de dinero que de amor. Cuando se habla de dinero, no se está hablando de ningún evangelio de la prosperidad. Se está hablando del evangelio. No hay tal del evangelio de la prosperidad. Porque si hay evangelio de prosperidad, entonces en las iglesias que hablan de sanidad, se está hablando del evangelio de sanidad. Y en las iglesias que hablan de liberación, se está hablando del evangelio de liberación. No, lo podemos ver por la Biblia. Para aprender a tener fe, usted necesita tomar una decisión. Necesita tomar una decisión. Y algo que le va a ayudar a usted a tomar la decisión es entender que la Biblia es aceptar, es creer que la Biblia es la palabra de Dios. Muchas personas dicen, ¿la Biblia fue escrita por hombres? Sí, claro. Dios usó hombres, es decir, como si la mano de Dios viniera sobre los hombres y como cuando uno está empezando a escribir, que la mano de Dios, la profesora le dirige a uno. Entonces la mano de Dios vino sobre el escriba, de tal manera que cada una de las palabras, cada una de las letras, cada una de las oraciones fue inspirada por Dios. Entonces, en ese orden de ideas no importa si el escritor es muy intelectual, como Salomón, o un estadista como Daniel, o un hombre muy culto como Pablo de Tarso. No importa. O que sea un pastor de ovejas, un boyero, uno que arría ganado, como Oseas. O que sea un pescador como Pedro, independientemente del entendimiento cultural que tengan. Un médico como Lucas. O un médico como Lucas. No importa si el tipo de persona. Entonces en la Biblia vemos diferentes tipos de personas, muy preparadas y también poco preparadas. Pero la Biblia fue escrita por 40 personas, más de 40 personas. Más de 40 personas.
¿Por qué usted necesita creer en la Biblia? Estudie, por favor, históricamente, no con la Biblia, por la historia. Averigüe sobre la Biblia. Y va a darse cuenta que en la lengua castellana existen libros que son considerados como los mejores libros. El primero es la Biblia. Y no ha sido considerado en 20 años ni cuenta. Desde que se sacó la Biblia impresa por Gutenberg en 1592, desde que se sacó la Biblia impresa, es el libro más vendido en el mundo. Fue el primero que se imprimió. El primer libro impreso fue la Biblia. La Biblia tiene, escúcheme esto, la Biblia tiene figuras literarias, pero una figura literaria no es necesariamente una imaginación. La Biblia explica, por ejemplo, que los hombres son como árboles. Eso es un símil. O sea, está tratando de explicar que así como los árboles crecen en un solo lugar, se establecen en un solo lugar y en ese lugar dan fruto y se robustecen, y usted no ve un árbol aquí y al otro día lo ve 2 metros más allá y al otro día lo ve una manzana más allá. No. Usted ve un árbol plantado y el árbol está ahí. Y cuando es mala tierra, el árbol se seca y se muere. Una mala tierra es cuando usted va a un lugar donde le enseñan que la Biblia son fábulas, son historias. Una mala tierra es un lugar donde usted va por 1, 2, 3, 5 años, 10 años, 15 años y sigue siendo peleón, y sigue siendo una persona triste, y sigue estando enfermo, y sigue teniendo deudas, y sigue estándole mal. Porque si Dios es verdad, la Biblia dice en Éxodo: yo soy Jehová tu sanador. Y la Biblia dice que cuando los hebreos salieron, no hubo enfermos entre ellos. ¿Cómo se puede sanar a una persona que le falta una mano? Pues creándole la mano. ¿Cómo se puede sanar un cojo? Pues creándole el pie. ¿Cómo se puede sanar a alguien que nace sin ojos? Pues creándole los ojos. A lo largo de la historia, usted puede leer reportes de ese tipo de milagros. En la calle Azusa, en Estados Unidos, usted puede leer reportes de personas no cristianas que iban sin brazo, oraban y Dios les hacía formar el brazo ahí delante de la gente. Usted puede leer de personas que iban sin dientes o con dientes torcidos y les imponía las manos y Dios les sanaba los dientes, hace que les salieran dientes. Usted puede leer ese tipo de relatos en la Biblia, pero la clave de la fe, ¿cuál es? Que usted conozca. ¿Cómo así que conozca? La Biblia dice en Isaías 5:13, Isaías 5:13, dice: mi pueblo, o sea, los cristianos hoy. Por tanto, dice por tanto es como consecuencia. Mi pueblo, o sea, los cristianos fueron llevados cautivos. ¿Qué es ser llevado cautivo? Es una persona que está en una cárcel. Puede ser una cárcel de enfermedad, puede ser una cárcel de pobreza, puede ser una cárcel de falta de plata, puede ser una cárcel de soledad, de tristeza, de soltería, puede ser una cárcel de que no tiene plata para pagar el arriendo, puede ser una cárcel de depresión, una cárcel de estrés. Por tanto, o sea, como consecuencia, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. O sea, porque no conoce. Y una forma de conocer, pues lea la Biblia. Isaías, ¿qué pasó? 5:13, Isaías 5:13. Lea una forma de conocer de la Biblia. Y dice: y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Usted lee cuando Dios saca al pueblo de Israel, la Biblia dice que todo el mundo le tuvo temor al pueblo de Israel. Y le tuvieron temor a Dios.
la Biblia dice que ellos tuvieron días espectaculares. Dios los sacó con mano poderosa. Cuando usted lee la Biblia dice la fe en Dios es por el oír la palabra de Dios. La Biblia dice la fe es por el oír. Y luego termina por el oír la palabra de Dios. Entonces, si usted oye la palabra de Dios, usted va a tener fe en la palabra de Dios. Pero si no oye la palabra de Dios, va a tener fe en algo que no sea la palabra de Dios. Aquí el pueblo fue llevado cautivo, pero en Oseas 4:6 dice, mi pueblo, o sea, los cristianos, fueron destruidos. Destruidos. ¿Por qué? Porque les faltó conocimiento. Por falta de conocimiento. Los cristianos. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, para que esto funcione, usted necesita entender que Dios no miente. Mire, estaba hablando con una persona religiosa y me dice que los milagros no existen. Eso es tonto. Entonces, fuimos a leer en Hebreos 13:8, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Para los que no saben o no tienen algo de entendimiento, Jesucristo encierra los 7 nombres que Dios se reveló. Es uno de los nombres con los que Dios se reveló en el Antiguo Testamento fue Jehová Rafa, Jehová el sanador, Jehová Nisi, Jehová provee plata, Jehová Jireh. no solo, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová mi bandera, Jehová Tiskenu, Jehová mi justicia. Pero cuando usted dice Jesucristo, está invocando, digámoslo así, a Jehová Rafa, o sea, al que sana, al que provee, al que lo defiende. Y ellos dicen que en el Antiguo Testamento hacía milagros, pero que hoy esos milagros son hechos de parte del diablo. Si eso dicen, entonces no creen en la Biblia, porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. En Oseas dice que Dios no cambia. Oseas 6 dice, ayúdame a buscar, por favor. Dios no cambia. Oseas. Eso también está en Malaquías. Él también está. Sí, él también está en Malaquías. Oseas, porque Dios no cambia. Dios no cambia. Entonces, si la Biblia dice que Dios no cambia, está diciendo que Él permanece. Malaquías 3:6 es el que buscaba, es que Malaquías 3:6. ¿Sí? Sí, está bien. Zacarías a Malaquías. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Cuando dice yo no cambio, escúcheme esto es maravilloso. Dios en la Biblia está diciendo yo no cambio. Yo no cambio. ¿Cómo se considera una persona que no cambia? Fiel. Fiel. La Biblia dice que Dios es fiel. En Números 23:19 podemos leer que todos los hombres son mentirosos. Dice, sea todo hombre mentiroso. Dice, yo no soy hombre para mentir. Dios dice, yo no soy hombre para mentir. Quiere decir que todos los hombres mienten, inclusive los pastores, las pastoras, los líderes, los que van a la iglesia, los que ayudan, los que sirven. Ahora, muchas veces mienten y muchas veces hacen cosas impropias, porque todos estamos en un camino de regeneración, o sea, estamos renovando la mente, pero la Biblia dice que el que ha nacido de Dios puede vivir sin pecar, porque ha nacido de Dios. Creemos eso. Entonces, en la medida en que leemos la Biblia, escuche esto. Cuando la persona nace de nuevo, Dios le da un corazón santo, un corazón con hambre de Dios. Entonces la persona va a tener ganas de leer la Biblia. Y cuando la persona lee la Biblia, entiende que puede hablar sin groserías, entiende. Cuando la persona
Dios le pone a la persona ganas de leer la Biblia. Cuando la persona tiene ganas de leer la Biblia, la persona por la lectura de la Biblia entiende que puede vivir recibiendo dinero de parte de Dios. Cuando la persona lee la Biblia entiende que puede recibir recibiendo sanidad y permaneciendo sano de parte de Dios. La gente que no recibe la Biblia, pues son cristianos, son gente que va a la iglesia pero está enfermo. Están mal. Entonces, ¿cómo uno hace para salir de la fe fingida a la fe verdadera? Voy a contarles cómo yo hice. Yo a los 30 años, yo tenía una fábrica de muebles, hacía 500 camas mensuales, trabajaba para un almacén grande, tenía como 60 obreros. Alguna de las máquinas costaba 2 millones, estoy hablando de eso en el año 90, o sea, hace como 30 y algo de años. Eso era plata. Para que usted se ubique, una casa en un sector como el Bosque Popular, que es, ¿sí?, podía costar 35 millones, 40 millones. ¿Sí? Una casa en Tunjuelito podía costar 12 millones, 13 millones, 14 millones. Un lote en Engativá podía costar 70.000 pesos, 400.000 pesos. ¿Sí? Entonces, para que se ubique un poquito, yo no creía en Dios, no era religioso. Me metía en la fábrica y tenía empleados. Mi esposa conoció la fábrica con empleados, ya puede certificar. Tengo sobrinas y tengo una hermana que trabaja conmigo, o sea, no estoy echando carreta. Tengo hermanos que trabajan conmigo, tenía empleados. Yo andaba con 2 o 3 millones de pesos en el bolsillo. Simplemente en algún momento sacaba a mis empleados: cambien, tomados tinto y pidan lo que quieran, y yo pagaba. O sea, me creía, era joven, y uno joven es inexperto. Entonces quebré, hice un mal negocio y quebré. Mi socio, yo lo recogí de una habitación de 2x2 y entraba y olía a chichi. Y bueno, le dije, vamos, sea socio conmigo. Mi socio, un hombre apasionado por trabajar como hormiga. Todos tenemos alguna virtud. La virtud mía, yo soy más de relaciones públicas. Entonces yo, por medio de relaciones públicas, había hecho el negocio y había conseguido la fábrica. Entonces yo sé trabajar, pero mi fuerte no está en ponerme a hacer muebles, está en hacer negocios. Y mi socio era muy bueno, o es muy bueno haciendo muebles, pero no tiene mucha cabeza para los negocios. ¿Sí? Aunque pues obviamente le ha ido bien y ha hecho negocios y ha ganado. El caso es que a los 6 meses me llevó policía y me demandó y no me dejaba trabajar. A los 6 meses él cogía de la madera que yo compraba por tractomulas de madera, compraba 1000 bloques de madera, y él cogía de mi madera y empezó a hacer sus negocios escondidos. Y a los 6 meses me llevó policía para sacarme maquinaria. Pues yo le dije, asociémonos, le doy la mitad, venga, trabaje, hagamos plata los dos. Pero él tenía diferente corazón. ¿Sí? Entonces, bueno, como sea, él no me quería liberar. Entonces yo en un momento, no sé si un momento tonto o un momento audaz, le hice un documento donde yo me hacía responsable de la deuda. En ese momento él había desfalcado la empresa y llevamos de deuda 100 millones de pesos en ese momento. Y él dijo, no, es problema suyo, pero no me quería, o sea, era complicado. Entonces yo le hice un documento donde yo me hice responsable de los 100 millones de pesos. Acuerde que estamos en el 90, una casa en Tunjuelito puede costar 15, 16 millones, en el Bosque Popular puede costar 35, 40 millones, o sea, 100 millones de pesos es un poco de plata. Bueno, ahí, para no alargar el chico,
entré a una iglesia cristiana, no creía, me pasaron muchas cosas. El primer pastor que tuve me dijo, yo no sabía nada de Dios, me dijo que la profetisa que estaba allá era la reencarnación de Moisés y que él era la reencarnación de Pedro. Yo no sabía nada de Biblia, nunca había leído nada de Biblia y yo estaba preocupado por mi plata, pero ellos dijeron que me iban a ayudar, de como sea. Me dijo, es que Dios nos mostró que en tal parte hay oro escondido. Entonces me pidieron 4 millones de pesos y yo como sea me lo rebusqué. En medio del afán me dieron unas escrituras falsas que no servían para nada, unas escrituras que tenían como cuatro veces hipoteca, o sea que no servían, era un robo, una estafa. Pero yo, inocente, bobamente caí. Entonces el primer pastor me robó 4 millones de pesos. Él me dice que después le pagó, yo realmente no sé. Cambié de iglesia, el segundo pastor, un hombre de Dios, que uno le preguntaba Biblia y respondía con la Biblia. Y salía con él y veía que los ojos se le iban detrás de la cola de las muchachas. Y yo decía, pero... Entonces, me decepcioné, cogí la Biblia, determinado a no hacer, a salirme de la iglesia, a no seguir con esto. Yo dije, Dios, si usted existe, yo necesito que usted me hable. Yo hice así, cerré mis ojos y abrí, hice así. Y a mí me salió un pasaje que dice, Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Lo que yo entendí es que el mensaje del evangelio es dado por hombres. No todos son ladrones, ni todos son mujeriegos, ni todos son pícaros. Debe haber alguien bueno. Entonces lo que yo entendí es que los que predican el evangelio o van a la iglesia o están en su parte del Estado, pueden ser personas que tienen vicios o tener problemas y ser malos. Es problema de cada uno. Eso fue lo que yo entendí. Luego dije, Dios, ¿en quién puedo confiar? Hice así y me salió, pero bendito el que confía en Jehová. Ah, chévere, te puedo confiar en Dios. Entonces volví a cerrar la Biblia. ¿Y cómo hago para confiar en Dios? Y abrí la Biblia otra vez. Esa es mi experiencia. Abrí la Biblia, hice así otra vez y me salió 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es útil para, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para correr. Yo dije, chévere. Entonces necesito lo que diga la Biblia, lo que diga la Biblia. Por eso yo siempre digo, si Dios lo dijo, lo que diga la Biblia. Luego dije, Dios, entonces, ¿a quién miro? ¿Cómo hago? Y volví a hacer eso, lo hice 7 veces. 7 veces, Dios es maravilloso. Y luego me dice, Hebreos 12:2, ponga los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. O sea, mira a Jesús. Los hombres pueden fallar, pero Jesús no falla. Entonces yo entendí que Dios es fiel. O sea, si está en la Biblia es así. Bueno, ahora me enfrento a que tengo una esposa y perdí todo. Gente me llama, yo había sacado plata prestada a personas. Cuando la gente se le debe plata es cosa seria. Me llaman, usted o me paga, yo con su esposa, la violo y se la mando en bolsas de basura. O sea, llamaron a amenazar a mis suegros. Bueno, y entonces mi afán era plata. Entonces yo leo en la Biblia, yo determiné creer lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Ageo 2:8, mío es el oro y mía es la plata, dice Jehová. O sea, Dios no es un Dios pobre. Y oro y plata son cosas materiales que usted puede tocar. Y Dios es espíritu. Entonces, en el espíritu debe haber más oro y más plata. O sea, Dios no debe tener plata de sobra. Yo hice un trato con Dios. Llámenme usted como quiera. Dios funciona. Dios, en medio de la ignorancia de la persona, Dios responde. Yo le dije, Dios, si usted me da los 100 millones de pesos para pagarlo y me regala un apartamento, yo voy a predicar el evangelio. Hoy estoy predicando porque Dios me dio los 100 millones de pesos y me regala un apartamento. Pues es un apartamento modesto, tiene 4 habitaciones, sala, comedor, baño, cocina, 2 baños, un lugar donde podemos reunirnos 90 personas que las hemos reunido en este lugar. Ese es el apartamento que Dios me dio. ¿Sí? Ahora le voy a decir cómo llegué a tener la fe para el dinero. Hoy yo oro y me llega el dinero. Escúchenme.
yo me comprometo delante de Dios. Si usted me hace caso, usted va a recibir fe para dinero y fe para sanidad. Si me hace caso. Si me hace caso. Porque yo no soy ni mejor ni especial. Si usted no hace caso, pues ni modo. Yo leí en la Biblia esto: el que pide recibe. Si ahí dice que el que pide recibe, pues el que pide recibe. Y leí en la Biblia que para que uno reciba necesita dos cosas. Número uno, haber nacido de Dios. Escúcheme, haber nacido de Dios no quiere decir ir a una iglesia cristiana. Porque muchas de las personas que llenan las iglesias cristianas no han nacido de Dios. Muchísimas. ¿Cómo se sabe? Por los frutos. Usted encuentra mucho cristiano que es bandido, que es malo, que es mentiroso, que es tramposo, que saca plata prestada y no paga. Usted encuentra mucho pastor que es pícaro y abusivo. El requisito no es ir a una iglesia cristiana, el requisito es haber nacido de nuevo. En ninguna parte de la Biblia dice el que sea cristiano, no dice el que sea católico, el que sea testigo de Jehová o que sea mormón. Dice el que no nace de nuevo no puede ver ni entrar al reino de los cielos. Entonces, el requisito número uno es nacer de nuevo. Asegúrese que ha nacido de nuevo. Escúcheme, ¿cómo lo hace? Usted pregunte a Dios: Dios, en el nombre de Jesús, yo necesito saber si soy hijo de Dios. La Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio en mi espíritu. Señor, respóndame, ¿soy hijo de Dios? ¿He nacido de Dios? Y de alguna manera usted adentro va a saber que sí, o va a saber que no. Porque mucha gente va a la iglesia cristiana porque así consigue gente sana para hacer negocios. Mucha gente va a la iglesia cristiana porque así consiguen hombres buenos para casarse, o mujeres buenas para casarse. Así yo conozco casos. Una mujer quería un hombre bueno y pensó en un cristiano y se fue a una iglesia, pensó en una buena iglesia, fue a la iglesia de Filadelfia, donde estaba el pastor Colin Crawford en ese tiempo. Ella me contó eso, a mi esposa, a mí. Yo no, ¿qué más que me gustan los buenos hombres? Y allá escogió y miró uno, y entonces empezó con ese, hacerle sonritas. Y él, un hombre pues de buen corazón, pero sin discernimiento, se enamoraron y se casaron. Y después él quería una mujer para su ministerio, pero dijo: no, a mí no me gusta. Y el caso es que pues uno que ha nacido de nuevo entiende que no se separa. Entonces él está ahí, ella tiene su negocio y él es fiel, ella es lo que él quería, un hombre que mantiene la casa y ella se la pasa en su casa, en su negocio. Y eso le pasa a muchos hombres, lastimosamente, a muchas mujeres. Entonces asegúrese de haber nacido de nuevo. El segundo requisito es: hable un verso de la palabra de Dios de manera constante. Hable uno o dos versos. Entonces, eso está en Juan 15:7. La Biblia dice, escuche eso: usted necesita entender que Dios es fiel. Fiel quiere decir que hace lo que dice y cumple lo que promete. En Juan 15:7 dice la Biblia, Juan 15:7: si permanecéis en mí, si usted ha nacido de Dios y mis palabras permanecen en vosotros, y cuando usted habla un verso de la Biblia, pida todo lo que quiera: plata, comida, ropa, viajes, esposo, esposa, y os será hecho. Amén. Amén. Entonces, cuando yo entendí eso, yo dije: Dios, voy a probar eso en mí mismo. Yo soy un hombre trabajador, o sea, yo sé trabajar. A mí no se me arruga para trabajar. Soy pastor porque Dios me dijo: dedíquese a pastorar de tiempo completo. Por eso soy pastor. Porque Dios me dijo: dedíquese a pastorear de tiempo completo. Entonces, cuando yo leo eso, me llega el recibo del teléfono: 30,000 pesos. Escúcheme esto: para mí 30,000 pesos son centavos, o sea, eso no es nada. Yo soy un hombre que sé trabajar, salgo y me los gano fácilmente porque sé trabajar. Yo soy un hombre que tengo amigos con plata, entonces yo soy un hombre confiado. Es decir, yo me puedo, o sea, no sé si la palabra es confiado, un hombre seguro. Entonces yo me puedo acercar, de hecho me he acercado a algún amigo y le digo: mire, me faltan 50,000 pesos, regálame 50, no le pido prestado, regálame 50, y me lo regalan. Entonces yo puedo sacar la plata prestada
puedo ir a trabajar. En mi casa tenía algunas cosas, yo podía ir a empeñar, yo podía sacar la plata prestada, yo podía trabajar por la plata, pero yo entendí, lo que yo entendí, si usted entiende algo diferente, pues Dios lo bendiga. Aquí dice que si usted nace nuevo y permanece diciendo el mismo verso, pida todo lo que quiera. Entonces yo me comprometí conmigo mismo a no trabajar por los 30,000 pesos, a no sacar los prestados, a no sacar los fiados, a no empeñar, a no pedirle a nadie. Y la Biblia dice que pide y recibe. Entonces yo dije, Dios, aquí está el recibo del teléfono, te pido en el nombre de Jesús que me des el dinero para pagar los 30,000 pesos del recibo del teléfono a tiempo, en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que mi palabra permanezca en vosotros. Entonces yo empecé, hay que pagar el día 30, y cada día yo decía, Señor, gracias porque ya tengo la plata. ¿Por qué ya tengo? Porque la Biblia dice en Marcos 11:24, todo lo que pide en oración, diga que ya lo tiene pasado, y lo recibe. Entonces yo empecé, gracias Señor, porque ya tengo la plata para pagar. Gracias Señor, porque pago el recibo del teléfono a tiempo. Gracias Padre. Y lo decía con mi boca. En mi cabeza venían pensamientos, ¿será que sí? ¿Será que no? En mi cabeza venían dudas, pero yo hablaba, porque aquí dice que la palabra permanezca en la boca. Entonces, gracias, y llegó el día 30 y no pagué el recibo del teléfono. Yo como que me angustió y lloré. Dios, por favor, dígame qué pasa. Y tan lindo el Señor me dijo, me dijo Mateo 24:35. Me dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasa. Entonces yo le dije, Dios, ¿qué hago? Siga declarando. Entonces llegó el segundo recibo por 60,000 pesos. Para mí 60,000 pesos es muy fácil, yo no tengo problema, esos son centavos. Entonces yo me comprometí a no sacar plata prestada, a no sacar plata fiada, a no pedírsela a nadie regalada, a no trabajar por esa plata. Y Señor, gracias porque ya pagué el recibo del teléfono de 60,000 pesos. Señor, muchas gracias, tú eres fiel, tú eres bueno. La Biblia dice que si yo pido, recibo. Mi Dios siempre me suple. Estoy citando versos de la Biblia. Mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Ese verso está diciendo que Dios me da. Filipenses 4:19. Señor, gracias porque es que tú estás aquel que pide y recibe. Señor, gracias. ¿Sí? Lucas 11:9 y 10. Señor, gracias porque tú has dicho que tú quieres que Dios sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud. Eso es 3 Juan 2. Gracias Señor, porque va mi pastor, nada me falta. Salmo 23:1. Gracias Señor, gracias porque Jesús se hizo pobre siendo rico para que yo reciba dinero de parte de Dios. Eso es 2 Corintios 8:9. Gracias Señor. Llegó el segundo recibo, la fecha, y no había los 60,000 pesos. Pero en mi mente cada día escúcheme, yo decidí no sacar plata prestada, decidí no sacar plata fiada, decidí no empeñar, no vender, decidí no salir a trabajar por eso. Pero cada día en mi mente había un bombardeo, ¿será que sí llega? ¿Será que no llega? ¿Y qué tal que no? ¿Y qué tal que lo corten? ¿Y qué tal que sí? Era una lucha, o sea, quisiera poderle transmitir esto. Era una lucha, pero era verdad, o sea, era como un dolor terrible, una agonía, pero en mi mente. Entonces, en mi mente, pero yo había entendido que independientemente de lo que pase, yo tengo que hablar la palabra de Dios. En mi mente cada día estoy, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Y qué tal que no? ¿Y qué tal que mi esposa me ponga ahora? ¿Y qué tal pero terrible, o sea, era una lucha terrible. La Biblia dice en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. El diablo, la batalla es que Dios no prueba a nadie, ¿sí? Entonces cuando usted tiene un entendimiento de algo, el diablo viene a probarlo para robar la fe. Entonces yo pensé, gracias Señor, gracias, pero cada día era una angustia terrible. Luego llegó el recibo por 120,000 pesos, 118,500 pesos. Yo determiné, no voy a sacar, eso para mí son monedas. Yo determiné no sacar plata prestada, no sacar plata fiada, no empeñar nada, no pedirle a nadie que me regale, no trabajar por esa plata. O sea, yo no voy a decirle a nadie que me preste, no voy a decirle a nadie que me regale, no voy a decirle a nadie que me fíe, yo voy a declarar. Entonces, en ese tiempo, no sé hoy en día porque pues ahora pago los servicios a tiempo. En ese tiempo, después del tercer recibo, o sea, no cortaban el servicio, sino después del tercer recibo, para el cuarto lo cortaban.
cortaban el servicio y había la reconexión. Me acuerdo que la reconexión costaba como 90.000 pesos. O sea, el recibo era por 30, pero la reconexión costaba 90. Era un castigo. Entonces yo ya llevo 3 meses. Tengo que pagar 118.500 pesos. Y yo todo angustiado, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el Señor tan lindo me dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces seguí, Señor, cada día, gracias Señor, gracias Señor. Ahora más seguido digo, gracias porque ya me dio el dinero, ya se paga el recibo a tiempo, gracias, ya pagué el recibo a tiempo, gracias Señor, gracias, gracias. Me di cuenta, cuando yo declaro la palabra, la angustia, la confusión mental se me quita. Y me dura 1 hora, 2 horas como tranquilo y luego otra vez vengo a pensar, ¿y cómo hago para pagar? ¿Y de dónde? Entonces yo declaro la palabra. Estoy permaneciendo en la palabra. En ningún momento he dicho que no hay, en ningún momento he dicho que me cortan el teléfono, en ningún momento he dicho que no puedo, en ningún momento he dicho nada. Entonces Dios es fiel, Dios es gracias Señor, gracias. Ahora el día de pagar es el lunes. El sábado yo ya dije, Dios, yo me rindo, ya el lunes hay que pagar. Escúcheme esto, Dios, yo he hecho lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que Dios no miente, la Biblia dice que Dios permanece, la Biblia dice que si pido recibo. Han sido 88 días de angustia, pero en ningún momento ha salido de mi boca nada diferente a que Dios me da, que Dios me suple. Señor, yo de acuerdo aquí a lo que yo veo, yo he permanecido en la palabra. Voy a esperar el lunes. Si llega el lunes y no me da la plata para pagar, yo voy a entender que la Biblia es un libro de historias muy bonito. Lo voy a cerrar y lo voy a colocar en mi biblioteca que tiene 250 libros y todos los he leído. Y voy a colocarlo ahí y eventualmente le voy a quitar el polvo. Si no me da la plata, llevo 88 días. En 2 días me cortan el servicio. Si no me da la plata, yo he permanecido en la palabra. Yo solo he dicho versos bíblicos. Si no me da la plata, yo voy a entender que esto es carreta. Que es carreta. ¿Sí? Es un libro de historias bonitas. Pero no voy a sacar plata prestada, no voy a sacar plata fiada, no voy a pedir a nadie regalado, no voy a trabajar por esa plata. Eso es sábado. El domingo vino una vecina llamada Betty, y tenía una empleada llamada Marina. Marina era una conocida de mi esposa. Marina era una conocida de mi esposa. O sea, entonces nosotros de alguna manera conocíamos a Betty. Y vino como a las 9 de la noche del sábado para el domingo. Noche del sábado para el domingo. Vino como a las 9 de la noche. Ay, mi hijito, por favor, es que le voy a pedir un favor. Yo fabrico blue jean, pantalones, y tengo en la casa 500, y si me toca irme para donde mi hija, si me voy, me da mucho susto de que me roben. ¿Por qué no se queda en la casa y me cuida? Yo dije, bueno, pero yo estoy pensando en hacer un servicio. Mire, les garantizo delante de Dios, yo no estoy pensando sino en servir. Bueno, ella me compró pollo, me acuerdo, y una gaseosa. Yo comí el pollo y la gaseosa y dije, Dios, cuide esta casa, porque si Dios no la cuida, pues en vano vela la guardia. Y me acosté a dormir. A las 6 de la mañana la señora, ¿sí? Y se agarró al timbre. Y bajé, hola, ¿cómo está? Y llegó, ay, mi hijito, muchas gracias. Y ella traía algo así en la mano. Ay, muchas gracias. Y me dio muchas gracias. Y ni me dejó subir. No, tranquilo, mijito, váyase. Ni me dejó subir. ¿Cuánto cree que me dio? Me dio 120.000 pesos. Escúcheme esto. Si a uno en el 90 le daban, por favor averigüe cuánto era el sueldo mínimo de un día, el salario mínimo de un día en los años 90. ¿Cuál era el salario mínimo de un día? Eso eran, creo que 700 pesos. Salario mínimo en un día en los años 90 en Colombia.
Eran 1.367 Escuche eso. pesos. Eran 1.300, ¿qué? 67 pesos, o sea, el sueldo mensual eran 41. El sueldo mensual en el año 90 eran 40.000 pesos. El sueldo, el sueldo es como mensual. si fuera hoy en día 3 meses. 3.900.000. 3 meses. 3 meses, 3.900.000 porque el salario mínimo es como 1.300.000. O sea, El salario de un día era 1.300. El de un mes era 40.000 pesos en el 90. Cuando ella llegó, me dio, así, toma un minuto, ay, muchas gracias, y me dio 120.000 pesos. Me pareció chévere. Yo dije, claro, le cuidé, pero me convenció del milagro, me convenció a mí del milagro, que Marina, la empleada de ella, vino a visitarnos. Yo le dije, Marina, ¿ve que es generosa? Dijo, sí, ella es una mujer muy generosa. Le dije, yo me quedé a cuidar allá. ¿Cuánto cree que por una noche? Me dijo, no, por ahí 20.000, 30.000 pesos. Que eso era hartísimo. Claro. Eso era hartísimo. Y me acuerdo tanto porque ella dijo, si se le apareció la Virgen, le da por ahí 50. Si se le apareció la Virgen. O sea, me acuerdo, le da por ahí 50. Que 50, pues, el sueldo de ese tiempo, de un mes, era 40.000 pesos. Y después de eso me acuerdo porque dijo, si Dios le dijo que se va a morir, o sea, fueron 3 veces, sí, así dijo Marina, si Dios le dijo que se va a morir, le da por ahí 60. Pero más no. Marina sí, pero yo la conozco más no. Y 60 es mes y medio. Pero ella me dio 120.000 pesos. ¿Escuchó eso? Ella me dio 120.000 pesos. Una mujer inconversa, una mujer que no cree en Dios, que no lee la Biblia, que no ora, que no ayuna, que no... En ese tiempo. ¿Me explico? Yo no sé usted explíquelo como usted lo quiera. Pregúntele a un empresario si por cuidar una noche la empresa, usted, hoy en día el salario mínimo está en 1.300.000. Hoy en día, en el año 2023. Pregúntele a un empresario si por cuidar la empresa, una noche, a un celador, usted le va a dar 3.900.000. Y lo más seguro es que le diga que no. ¿Entiende lo que estás diciendo? Yo pagué el recibo del teléfono el lunes y me sobraron 1.500 pesos. No, porque era un día de trabajo. El almuerzo en ese tiempo costaba como 200 pesos. Porque el día de trabajo costaba 1.300, el almuerzo costaba muy poquito. ¿Sí? Entonces, escuche esto. Escuche esto. Yo recibí, haciendo eso, yo duré 90 días declarando, Dios, gracias porque ya me dio el dinero para pagar el recibo del teléfono. El cielo y la tierra pasan, pero la palabra de Dios no pasa. Gracias Dios porque ya me dio el dinero para pagar el recibo del teléfono. Gracias Dios porque Jesús se hizo pobre siendo rico para que con su pobreza yo fuera enriquecido. Gracias Dios. Gracias Dios. ¿Qué cree que pasó en mi corazón cuando yo recibí la plata? ¿Qué cree que esto es hermoso, esto funciona, esto sí funciona, sí funciona, sí funciona? Luego el segundo mes le dije, Dios, deme 120.000 pesos. Y ¿sabe qué? Ya no tenía la presión de pagar el teléfono. Los segundos 120.000 pesos me llegaron a los 80 días, ya no a los 90. ¿Qué cree que pasó en mi corazón? Amén, aleluya. O sea, luego le pedí por tercera vez 120.000 pesos. Y me llegaron a los 65 días. Luego le pedí 120.000 pesos. Me llegaron a los 50 días. Luego le pedí 120.000 pesos. Me llegaron creo que a los 35 días. Luego le pedí 120.000 pesos. Me llegaron a los 25 días. Luego le pedí 120.000 pesos. Me llegaron a los 15 días. Luego le pedí 120.000 pesos, me llegaron a los 10 días. Luego le pedí 120.000 pesos, me llegaron a los 5 días. Luego le pedí 120.000 pesos, me llegaron a los 3 días. Luego le pedí 120.000 pesos y por la noche me llegaron. Parece que no es gran cosa, pero ahora he crecido en fe. En ese momento
desarrollé fe por 120.000 pesos. No se equivoque, multiplique 120.000 pesos por 30, da 3.600.000. Ahora le voy a decir una cosa, cuando yo me mandé a creer por fe, en la iglesia que hoy pastoreo, habían 5 personas. 5 personas. Entre las 5 personas no había ningún empresario, no había ningún ontólogo, no había ninguna persona que ganara millones. Estaba la señora que lava la ropa, estaba la señora que hace empanadas, estaba el pintor, estaba gente, pero ahora, en ese momento, yo creo por 120.000 pesos y desarrollo la fe por 120.000 pesos y al mes me llegan 3.600.000. Escúcheme, los pastores no viven de los diezmos porque hay muchas personas que no diezman. Los pastores no viven de las ofrendas porque hay muchas personas que no ofrendan. ¿Sabe qué descubrí? Aprendí un poquito de hebreo. La palabra diezmo es masher. Eso tiene 4 o 5 letras en hebreo. Ellos leen de derecha a izquierda. Pero usted le quita la primera letra y le queda riqueza. A la misma palabra. Un rabino dice, diezmando diezmarás. O sea, él dice, lo que Dios está diciendo es que cuando usted diezma, por causa de que usted diezma, Dios lo enriquece. Porque su diezmo es una semilla. Una semilla. Y Dios estableció la ley de la siembra y la cosecha. Señores, señoras, ¿quieren salir de la pobreza? Diezmen. Escúcheme, el diezmo no es dárselo a la abuelita enferma. El diezmo no es dárselo a los venezolanos indigentes. El diezmo no es comprar pañales para el abuelito del hospital. El diezmo es coger la 10ª parte de lo que gana, sea poquito o harto, y darlo en la iglesia donde usted va y le enseñan el mensaje del evangelio que está en la Biblia. Ese es el diezmo. Allá usted diezma. Usted diezma, no, si se gana 20.000 pesos, pues sus diezmos son 2.000. Pero si gana 2 millones, pues sus diezmos son 200. Se gana 20 millones, pues sus diezmos son 2 millones. Si se gana 50 millones, pues sus diezmos son 5 millones. El problema no es la cantidad de la plata. El problema es el corazón. Cuando la Biblia habla de que 2.350 veces Dios habla de dinero, está diciendo el hombre pone el corazón, su amor en el dinero. Si el hombre es libre del amor al dinero, puede prosperar. Y la forma como Dios estableció para que el hombre sea libre del amor al dinero es diezme y ofrende. Se diezma en la iglesia donde usted se recibe alimento, que le enseñen la Biblia, que le enseñen. Si usted lleva una iglesia 3, 4, 5, 8, 10, 20 años y sigue siendo pobre y sigue siendo enfermo, cambie de iglesia. Porque cuando usted lee la Biblia, dice que Jesús resucitó enfermos. Dice que Jesús mandó a Pedro para que pescara y pagara los impuestos. Cuando usted lee la Biblia se nota que un profeta multiplicó harina para 3 años. Cuando usted lee la Biblia se nota que Jesús alimentó una multitud con 3 panes y 2 peces. Y la Biblia dice que eso se puede hacer hoy. Fe fingida. Gente que va a la iglesia y saca prestado. Fe fingida. Gente que dice, yo creo que Jesús me sana, pero voy a pedirle a Dios que use las manos del médico para la cirugía. Fe fingida, yo creo que Jesús me sana. En el nombre de Jesús me tomo este medicamento. Fe fingida. La Biblia dice que por la llegada de Jesús estoy sano, pero en el nombre de Jesús voy a ir al médico. Eso es fe fingida. Ahora bien, la medicina fue permitida, en el desarrollo de la medicina fue permitido por Dios porque Dios ama a los inconversos. Dios ama a todos los hombres, pero para los hijos estableció que sean sanos por fe. Pero mucha gente no cree en Dios, como dice la Biblia. Para ellos, a ellos Dios los ama. Entonces,
para que ellos puedan tener vida y poder conocer a Dios. Dios permite el desarrollo de la medicina. No estoy hablando en contra de la medicina. Si usted tiene un dolor de cabeza y le duele mucho y usted cree que necesita tomarse un medicamento o ir al médico, vaya. Si usted tiene un problema aquí o allá y le dicen que tiene que hacer eso, hágalo, porque esa es su fe. Pero hay una fe superior. Señores, si quiere tener fe conforme a la Biblia, usted elija creer que Dios le puede dar para el teléfono, o para el arriendo, para el agua, la luz. Asegúrese primero de haber nacido de Dios. Y segundo, coja un verso de la Biblia, escríbalo, o 2, 3 versos que hablen de plata, y los dice, y los dice, y los dice, y los dice. No se permita decir nada contrario. Y así sea mucha la angustia, o así le estén cobrando, usted los dice, y 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 los dice. ¿Y sabe qué va a pasar? Usted recibe el dinero. Yo soy un pastor que en los 90 empecé a recibir 120,000 pesos diarios, con 4 personas. Lo que se reunía en las personas eran 700 pesos. Yo sé lo que es tener fe y le puedo enseñar, porque yo sé eso. Si quiere aprender de fe, si quiere ser sano, no importa la enfermedad, si quiere salir de la pobreza, usted necesita sentarse a aprender con alguien que tenga fe, que sepa cómo. Y aquí en Bogotá y en Colombia y en el mundo hay muchos buenos pastores que tienen fe, que tienen autoridad, que son poderosos en Cristo. También hay muchos colados que no saben ni qué se hace. Hay muchas iglesias que el pastor ha tenido fe para vender empanadas y construir la iglesia. Amén, Dios los bendiga. Está bien, está bien. Mi fe es que Dios me puede dar dinero para tener el templo. Punto. Entonces, si usted considera que debe vender gaseosas o hacer una venta de galletas o empanadas para progresar y para tener instrumentos, amén, esa es su fe, hágalo. Pero hay una fe superior. Si no sabe cómo, venga. Estamos en el Bosque Popular, somos la iglesia cristiana en el Pan del Cielo. No importa si está enfermo. Si no puede venir, dígame dónde y nosotros vamos. Pero conocemos cómo se hacen milagros. Conocemos cómo le llega el dinero. Yo le garantizo, como saber que estoy delante de Dios, que si usted es obediente, usted recibe. El problema en la iglesia cristiana es que los pastores predican la Biblia, que es la palabra de Dios, la buena palabra de Dios, pero la gente no pone en práctica. Son oidores, no hacedores. Elija hacer algo. Elija tener la vida abundante que Dios promete. Porque le cuento una cosa, la vida abundante no es para cuando usted se muera. Usted resucitó cuando nació de nuevo. Y usted entró al reino de los cielos cuando nació de nuevo. Según la Biblia, usted en esta vida puede ser totalmente sano, totalmente próspero, totalmente victorioso en todas las áreas. Gente que no tiene victoria en la salud dice que eso es mentira, porque no han experimentado. Gente que no tiene la victoria en el dinero dice que eso es mentir, que es evangelio de prosperidad, porque no conocen a Dios. Pero la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es fiel a su palabra. Si usted lo lee en la Biblia, es así. Yo digo en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios nos dio espíritu de sabiduría y revelación para conocer y entender la palabra de Dios. Alumbró los ojos de nuestro entendimiento y nos hizo entender que tenemos, somos y podemos en el nombre de Jesús. Prospera y venza en el nombre de Jesús. Si no tiene dónde sembrar, porque usted siembra en la iglesia es la tierra, su diezmo es la semilla. Si no tiene dónde, conéctese con nosotros y usted recibe, porque así funciona el evangelio. Así funciona. Soy el pastor William Rodríguez, pastor de la iglesia El Pan del Cielo en Bogotá, Colombia, en el Bosque Popular, cerca del Bosque Popular. Comuníquense con nosotros. Pase esta enseñanza a sus amigos, a sus vecinos, a sus conocidos. Y esa es una forma de evangelizar.
Recuerde, el hecho de que usted no tenga la experiencia o la vivencia por no comprender las escrituras, no quiere decir que se ha equivocado. Quiere decir que usted necesita tener más intimidad con Dios. Prospere y vence en el nombre de Jesús. Suscríbase al canal. Toque la campanita. Y haga obra de evangelista.